Hoy vamos a hablar del Brasil amazónico. Somos filhos do sol, somos filhos da mata. Nosso povo é de fé, nossa gente é pacata. Somos do São José, não mate a mata, seu moço. Deus Tupã disse que não defenderemos o verde com arcos e flechas tacados na mão. Não mate a mata, seu moço. Deus Tupã disse que não defenderemos. Hoy vamos a contar la historia del Brasil amazónico, de todas estas tribus que decían, tribus de Carajá, tribus de San José, de estos hijos del sol que defenderán su verde, de estos pueblos ancestrales, de cómo llegaron allá y cómo se entrelazaron las historias del Amazonas con las historias de las ambiciones de un mundo comercial, cómo se dieron los imperios del caucho, de la siringa, de dónde salieron los mitos del Amazonas, cómo se dieron palacios construidos en la mitad de la selva, cómo va a venir otro florecimiento del Brasil, donde viene un boom de un producto que a todo el mundo lo enloquece, que en este caso va a ser más adelante el caucho, y luego dejará ciudades fantasmas como pasaron con la Ruta del Oro, como pasa tantas veces en el Brasil, que llega la riqueza, genera fastuosas extravagancias y luego dejan el olvido los tiempos que otrora fueron grandes. Cuenta la leyenda que en Turquía, en la época de las guerras contra los turcos en Europa, empezaron a aparecer cuerpos de mujeres destrozadas en batalla, y las mujeres no peleaban en esa época. Entonces empezaron a averiguar qué era lo que pasaba. Se decía que en un pueblo del Cáucaso, en un pueblo de países transcaucásicos, en las montañas entre Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Turquía, en las montañas sin pertenecer a ninguna de esas nacionalidades, había tres pueblos, tres pueblos guerreros pertenecientes a la montaña, que nunca fueron parte de ninguna nacionalidad y que guerreaban contra todos aquellos imperios que les pasaron por encima, que fueron muchos. Esos tres pueblos estaban compuestos por las amazonas, por los ingushetios y por los pueblos de lo que hoy es Chechenia, el país de Ingushetia y el país de Chechenia. Cuentan que las amazonas, en un momento dado, cuando necesitaban procrearse, se iban unas a la tribu de los chechenos y otra a las tribus de los ingushes, y se quedaban con ellos en la oscuridad de la noche para no saber quién eran los padres de los hijos. Cuando nacían los hijos, los varones que nacían de los ingushes iban a Ingushetia, los varones que nacían de los chechenos iban a Chechenia, y las mujeres iban a las amazonas, que cada uno de esos pueblos se unían en la batalla y se mantenían en la población y tenían culturas separadas en medio de los avatares de todos los imperios que les pasaron por encima, que la palabra griega venía de amazonas, que significaba las que se cortaban un pecho para poder pelear en batalla. Cuentan y describen la nación de las amazonas como una nación de mujeres guerreras que vivían cerca de la frontera del sur de Turquía, y las amazonas decían que se amputaban el pecho derecho para poder manejar con mayor facilidad el arco, y que esa creencia era una de las razones de la etimología de la palabra griega masos, que significa pecho, y de la palabra a, que indica de carencia de. Entonces, amazonas son en realidad aquellas que no tienen pecho, porque dicen que se quitaban uno de los senos para tener más facilidad con el manejo del arco y de las guerras. Entonces dicen que son altas, flexibles, de pechos abundantes, de miembros fuertes, porque hacen constante ejercicio, que tienen rasgos severos y nobles, una mirada aguda y desafiante, que se saben superiores a los hombres y los utilizan solamente como objetos sexuales, que cada año un grupo de ellos visita a las tribus vecinas y para el movimiento de amazonas en marcha. Es un espectáculo impresionante. Las arqueras van desnudas, a excepción de las faltitas que tienen, que son corticas, y las armaduras y los arcos y los flechas, que llevan pantalones ajustados y túnicas y gorros las demás, y que van armadas con lanzas y hachas, y que la táctica de combate de las amazonas consiste en una descarga de las arqueras, que son las primeras que aparecen. Entonces ellas disparan una nube de flechas que sorprende al enemigo y lo va ablandando, para que después entren las demás y ataquen con las hachas y con las lanzas.
Dicen que la sociedad de las Amazonas es matriarcal, que está gobernada por una reina elegida a intervalos, entre fijos entre las oficiales más fuertes y valerosas, que su capital es Temiscira, que es una ciudad pequeña pero noble, y que allí vive la reina elegante en un palacio de diseño clásico, que hace frecuentes recorridos por los países para inspeccionar las más fuertes y los más fuertes de las aldeas y de los campos de entrenamiento. Las amazonas dedican buena parte del año a cuidar sus granjas y el resto del tiempo los ocupan en las tareas del entrenamiento militar, que en otro tiempo las amazonas llegaron a aterrorizar el Asia Menor y llegaron lejísimos y que actualmente viven en territorios extraños, decían eso de las amazonas. Ese es el mito que arranca y que se habla de la voz griega y de la presencia de las amazonas en el Cáucaso, en la parte que hoy corresponde a los territorios de Chechenia, donde se da semejante guerra contra Rusia, y de Ingushetia. Ahí es donde sitúa la leyenda el asunto de las amazonas. Resulta que un personaje que iba con la expedición de Pizarro sale de España y va a remontar el río que después llevará este nombre. El personaje se llama Francisco de Orellana. Francisco de Orellana sale con la expedición de Pizarro, se abre de la expedición, van a buscar el país de la canela. Dicen que hay un país donde está abundante, donde toda la canela es sumamente abundante y la canela servía para todo. Dicen que van a buscar el dorado también. Entonces son expediciones que parten por el dorado y que parten por el país de la canela y empiezan a remontar río adentro. Francisco de Orellana, cuando empieza su gran expedición que va a ir al Amazonas, va a ser el primer personaje que se conozca en la historia blanca. Acuérdense que los descubridores son simplemente los blancos que llegan allá. Eso existe desde hace milenios. Va a navegarla en 1542. Él va a llegar a Cubagua y empieza a navegar el Amazonas, empieza a navegar en zigzag para poder ver ribera a ribera de la orilla, para empezar a ver todo lo que es la selva, para poder imaginar la realidad de una selva tan exuberante, con una vegetación tan densa, tan poderosa, una cosa que no se podía, que era mucho más grande que cualquier río que hubiera visto en España, que hubiera visto en Europa, cualquiera de los ríos que hubiera visto, un río que parecía un mar, un río absolutamente descomunal, que lo tenía totalmente con toda la diversidad, con toda la cantidad de especies, con todo lo que alcanzaba a ver. Él estaba completamente enloquecido de mirar un espectáculo tan deslumbrante como aquel que por primera vez ve para los ojos del hombre blanco lo que es la selva. Entonces, él iba con su expedición y con su expedición va a tener una batalla brutal, que es la batalla del día de San Juan. Galeano nos cuenta que la batalla ese día, no tenía cara de mala la batalla, hoy día de San Juan. Dice que desde los bergantines, los hombres de Francisco de Orellana estaban vaciando a los enemigos con ráfagas de arcabuz y de ballestas y de canoas blancas. Estos son las tribus que se van encontrando en el recorrido por el Amazonas en el zigzag y van enfrentándose con las diferentes tribus. Pero, dice Galeano, peló los dientes la bruja. Aparecieron las mujeres guerreras, tan bellas y feroces que eran un escándalo. Y entonces las canoas cubrieron el río, y los navíos salieron disparados río arriba como puercoespines asustados, erizados de las flechas de proa a popa y hasta en el palo mayor. Empiezan a contar la sorpresa que eso produjo. Los capitanes pelearon riendo, se pusieron frente a los hombres, hembras de mucho garbo y tapío, y ya no hubo miedo en la aldea de los Coinpalaya. Pelearon riendo, danzando, cantando, pelearon con los pechos vibrantes en el aire, que hasta los españoles se perdieron más allá de las bocas del río Tapajós, exhaustos de tanto esfuerzo y de tanto asombro. Habían oído hablar de estas mujeres y ahora creen. Ellas viven al sur, en señoríos sin hombres, donde llegan y donde están ellas viviendo sin varones. Cuando el cuerpo les pide, dan guerra a las tribus de la costa y les arrancan prisioneros. Los devuelven a la mañana siguiente, al cabo de una noche de amor. El que ha llegado muchacho regresa viejo.
Orellana y sus soldados continuaron recorriendo el río más caudaloso del mundo y saldrán a la mar sin piloto, ni brújula, ni carta de navegación. Viajan en 2 bergantines que ellos han construido e inventado a golpes de hacha en plena selva, haciendo clavos y bisagras con las herraduras de los caballos muertos y soplando el carbón con borguesíes convertidos en fuelles. Se dejan ir al garete por el río de las Amazonas, costeando las selvas, sin energía para el ramo, y van musitando oraciones, ruegan a Dios que sean machos, por muchos que sean los próximos enemigos. Van con esos barcos hechos unos puercoespines. Por este encuentro mítico, por la asociación que Orellana trae del mito de las Amazonas en Ingushetia y en Chechenia, por lo que se dice de estas mujeres guerreras del Cáucaso y el enfrentamiento que va a tener Orellana en su primera expedición, en la primera vez que alguien de la cultura de los hombres blancos va a remontar el río de las Amazonas, al río que este hombre va a recorrer, le va a poner el nombre de las mujeres guerreras, míticas desde los tiempos de Ingushetia y Chechenia y presentes ahora en el río más caudaloso del mundo, en uno de los espectáculos más sobrecogedores que la naturaleza puede dar, de biodiversidad y de exuberancia. Allí, por ese encuentro mítico y por esa gravitación de la leyenda, a ese río lo va a llamar el río de las Amazonas, que más adelante será el nombre de toda la región, que será de ahí en adelante una de las características fundamentales que tiene el Brasil. Será la selva la que va a descubrir. Esa selva poderosa, gigantesca, va a haber árboles que tapan el sol, que están totalmente tejidos y entrelazados, que están llenos de otros árboles que crecen dentro de ellos. Va a haber una biodiversidad absoluta, va a escuchar pájaros y especies que nunca antes ha visto, va a escuchar ruidos que no puede interpretar, va a haber un río de un caudal que parecería un mar y que es tan supremamente poderoso que en la desembocadura forma un oleaje como las grandes olas del mar, pero son las olas del río que está golpeando contra el Atlántico, que desemboca por 150 kilómetros de ancho en la desembocadura sobre Belén de Pará. Va a formar una de estas expediciones, la cosa más impresionante, y esto tiene bastantes menos miniseries de las que tienen Cortés y Pizarro, pero no es menos lo que hizo Orellana en términos de la gente que en un momento dado atravesó los sitios más ignotos de la naturaleza y del mundo y puso en el mapa universal a la selva del Amazonas. Eso le sucede a Francisco de Orellana, ese tipo es español, y él va a ir, esos son los primeros que entran por allá y que dan razón del mito de las Amazonas. Él va a ir después de una expedición de jesuitas y uno de ellos es el que va a crear las crónicas, el que va a contar las crónicas de las Amazonas y que va a contar lo que vieron en el río y la desembocadura. Orellana va a regresar después a España con estas historias tan fantásticas, se va a casar y todo eso, y luego va a tratar de regresar al Amazonas a como de lugar. Se quiebra tratando de regresar a la expedición, la selva lo ha llamado, la selva lo reclama, la selva lo envuelve, la selva lo hace parte y el tipo no puede vivir si no regresa al Amazonas, y se arruina tratando de planear la expedición y hace toda clase de maromas para regresar, y a pesar de que no le autorizan, la hace, y regresa con 2 barcos en la expedición a remontar el Amazonas, y cuando está remontando el Amazonas, lo ataca una de esas fiebres que puede dar la selva, después de que había soportado las oleadas de los jejenes y de los zancudos y de los mosquitos, y en una fiebre de delirio, en el paisaje más fantástico, reclamado por el corazón de la selva, va a morir Orellana, allí donde la tierra lo hizo vibrar, en el Amazonas, y queda ante el mundo de los blancos como el descubridor del río de las Amazonas, y traslada así la leyenda de Ingushetia a la selva profunda, a la madre del silencio, al espíritu de la soledad, que lo reclama en la grandeza de la espesura de la foresta del Amazonas. Allá muere Orellana. Entonces, eso sucede la primera oleada, esas son las primeras noticias, digamos, los chismes de que alguien ha llegado al Amazonas y que eso no es un mar, sino que es un río, y es un río absolutamente gigantesco. Más adelante, un siglo después, el gobernador de Pará, escuchando la épica de Orellana, decide que no se va a quedar atrás,
que eso lo tiene que hacer un portugués. Entonces el gobernador de Orellana, el señor Noreña, le ha encargado un siglo después, más adelante, porque dice, bueno, los portugueses tienen que decir alguna cosita con respecto a ese río que dicen los españoles que vieron, donde además están las Amazonas. Eso está muy interesante, eso hay que ir a mirar a ver cómo es la cosa. Entonces Noreña escoge a Pedro Teixeira para que encabece una expedición y lo va a mandar más adelante, de acuerdo con las crónicas que había contado Cristóbal de Acuña, entonces lo va a mandar para allá. Y a ver, de acuerdo con los relatos que tenían de antes y todo eso, dice, bueno, usted se va a explorar ese río, pero me hace la travesía al revés. Es decir, usted sale de la desembocadura de Belén de Pará y va a llegar al interior del Amazonas. Más bien, porque lo que había hecho Orellana era al revés, era partir del Ecuador y del Perú y entrar por todo el Amazonas hasta llegar a la desembocadura en Belén de Pará, que es donde las bocas son de 150 kilómetros de anchos. Entonces usted va al revés, sale de la desembocadura, entra por Belén de Pará y va a atravesar el Amazonas. Teixeira se va y va a atravesar el Amazonas con todos los peligros, toda la travesía, todas las historias, todas las desventuras, todo. Él no va a ver a las Amazonas, ni él ni ninguno de su expedición. Nadie en ese entonces comprobó ni se encontró con las mujeres guerreras, pero ya hacía un siglo que ese río se llamaba así por la presencia de las mujeres guerreras, que espantaban, fascinaban, embrujaban y llenaban de flechas como si fueran hordas del cielo que venían los navíos que atravesaban. Esto uno ya no se la va a encontrar, pero gravitan en la energía de la selva el espíritu de las Amazonas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Teixeira va a llegar directamente hasta Quito, y entonces cuando ya va a llegar hasta Quito, pues en ese momento se van a poner, el gobernador de Quito se va a poner muy, pero muy preocupado, porque lo que le da miedo a los españoles es que en ese momento ellos puedan, digamos, que los portugueses hayan encontrado una ruta para entrar al Perú. Ese es el miedo de los españoles. No es el trayecto, ni la tierra, ni el descubrimiento del río en sí, porque hace un siglo lo conocen y no han hecho tampoco mayor cosa con eso. Lo que pasa es que como el Perú es uno de los corazones del imperio junto con México, si usted encuentra otra manera de llegar hasta el Ecuador y hasta el Perú, distinta de la mar, supone para los españoles un peligro muy grande, porque entonces ahí hay otro frente que cuidar. Entonces, en ese momento, el gobernador de Quito, lo que pasa es que quedas mosquísima de ver a Teixeira llegar allá, y usted, ¿cómo llegó? No, pues yo me vengo desde Belén de Pará por aquí, uy, Ave María. Entonces, para evitar eso, le da un recibimiento muy bueno. El otro se había basado en las crónicas de Gaspar de Carvajal, que era el que un siglo antes había escrito el libro del descubrimiento del río de las Amazonas, y es a través de él que se conocían las crónicas. Entonces lo monta en una expedición, ahora sí lo monta con Acuña, lo monta con otro poco de gente, lo va a montar para que se devuelva. No es una, digamos, para que, bueno, dice, muy bueno, me parece muy rico que haya llegado acá, pero hágame el favor, y se devuelve otra vez para Belén de Pará, porque lo que necesita es alejarlo de allá, sobre todo alejarlo del Perú, porque necesitan que no exista otra fuente más que les toque cuidar para mantener el imperio, difícil ya de por sí con las costas, pero si además usted puede entrar por el río, pues ya muy miedoso. Entonces, con mucho cariño y con muchísima dedicación y muchos buenos modales, le organiza la expedición para que se devuelva. Teixeira se devuelve y va a ser el primero que va a cruzar de para allá y de para acá, ida y vuelta, el Amazonas, el 6 de agosto de 1639, es cuando va a hacer esto. Pero es una cosa impresionante la travesía de hacer esto en esta época. Entonces el tipo, cuando se devuelve, en la confluencia de dos grandes ríos, que es el río Aguarico y el río Napo, que en este momento, en los mapas actuales, corresponde a la frontera entre Ecuador y Perú, en lo que actualmente son los mapas de América Latina. Ahí, donde confluyen el Aguarico y el Napo, él va a enterrar un asta, un palo mayor, de parte de la corona portuguesa en América, y va a establecer el límite de las posesiones, entre las posesiones españolas y las posesiones portuguesas. Lo va a establecer ahí. Entonces él, digamos,
Teixeira es el que va a izar, haga de cuenta una bandera, un estandarte. Esa bandera, ese estandarte, es el que declara que de ahí en adelante, es decir, desde los límites de las actuales fronteras de Ecuador y de Perú, de ahí para adelante, el Amazonas está en poder de los portugueses. Y es por eso, por las banderas de Teixeira, por el estandarte que coloca, que la mayoría del Amazonas queda actualmente bajo el territorio del Brasil y que los otros pueblos, Colombia, Ecuador y Perú, comparten solo un pequeño fragmento de la gigantesca Amazonía, porque a este tipo, Teixeira, se la pilló para los portugueses, les tocó toda la barriguita del mapa y la gran riqueza del Amazonas quedará desde entonces del lado del mundo del Brasil. A vida do lavrador é trabalho pesado, trabalhando o dia inteiro da noite de redação. A vida do lavrador. Pedro Teixeira entiende la importancia para Portugal de establecer los límites sobre el río Amazonas y es en el estandarte que coloca en los límites de la actual frontera entre el Ecuador y el Perú, donde de ahí en adelante el Amazonas va a ser en principio portugués y actualmente brasilero. Entonces la mayor cantidad del Amazonas pertenece al Brasil, porque la importancia que tenía para los españoles la expedición de Teixeira no era el Amazonas en sí, sino cuidar las entradas que fueran a llevar al Perú, que era uno de los corazones del imperio. Entonces, para ellos, el río en sí y la travesía no revestían importancia por sí mismos, sino solamente en la medida en que estuvieran amenazando la seguridad del Perú. Una vez que estuvieran seguros de eso, pues no le volvieron a parar bolas al río. Los portugueses sí se la pillaron, sí le pararon bolas al río, y Teixeira tuvo la idea de establecer ese límite, y por eso es que ese pulmón de la humanidad, ese paraíso de la biodiversidad está contenido en su mayoría en el mundo y en el actual país del Brasil. El río, el gigantesco río, apenas si nos atraviesa, el trapecio amazónico lo atraviesa en una parte donde los brasileros lo llaman Solimões. Solo hasta que llega el río Negro y vierte su caudal a la altura de la ciudad de Manaos, es que los brasileros le empiezan a llamar Amazonas. La parte que nos atraviesa, con todo y que apenas si nos remonta en el trapecio, no se puede ver de un lado al otro, es absolutamente gigantesca y fuente de una de las diversidades más maravillosas y exquisitas de todos los rincones en donde existen los cambios de las culturas. Allí donde actualmente existe Leticia, es precisamente donde se van a encontrar los peruanos, donde se van a encontrar los brasileros, los colombianos y toda clase de tribus, de ticunas, de comunidades, de todas las diversidades de la tierra y de las culturas, de las comidas y de los sabores, están contenidos en esos puntos en donde va atravesando el Amazonas. Entonces resulta que el Amazonas de ahí en adelante queda en su mayoría para el Brasil. A partir de esto, empiezan a llegar los grandes exploradores, los científicos. Van a llegar la gente que está clasificando mariposas, los que están clasificando especies. La mayoría de los científicos que van a llegar son ingleses, porque los ingleses son aliados de Portugal desde siempre. Entonces a ellos es a los que se les permite, va a llegar Henry Bates, Alfred Russel Wallace, va a llegar un alemán Maximiliano, van a llegar Rodríguez Ferreira, todos ellos van a llegar. También el Amazonas ha conocido grandes delirios, y uno de los delirios más grandes que conoció fue el de Aguirre, porque Aguirre también remontó el Amazonas en su búsqueda frenética por el dorado, tratando, porque esa era la leyenda, que quedaba un dorado en la mitad de la selva. Ese dorado también lo estuvo buscando Orellana, estaba buscando el país de la canela y el dorado, porque la idea de la quimera es muy importante para entender
el contacto de Europa con América, es a través de las quimeras, como se han venido relacionando con la inmensidad de esta tierra, porque vinieron buscando, como ya hemos visto, pispirispis por todos lados, la tierra de los papas blancos, el dorado, el país de la canela, la fuente de la eterna juventud, todas las, digamos, las quimeras que vinieron buscando los europeos acá, entre ellos estuvo Aguirre, que fue el único que se atrevió a desafiar a la corona española y que gritó que no conocía al rey y emprendió una expedición frenética y loca que termina flotando a la deriva con un hombre que fue el único que desafió una corona. Los delirios atravesaron y atraviesan el Amazonas y los científicos. Entonces los científicos empiezan a clasificar y empiezan a entrar en ese maravilloso mundo, en ese enjambre de la selva, y ahí descubren, entre idas y venidas, un árbol que produce una sustancia, gotea, un líquido, una sustancia que lo llamarían caucho. Ese caucho es una sustancia elástica, chiclosa, con la que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer vasijas, se pueden hacer muchas cosas, pero la idea de esta sustancia es que no permanece así. Hay que lograr una manera de estabilizar la característica de elasticidad de ese caucho. Ese caucho son árboles que hay en el Amazonas y son los líquidos que esos árboles segregan. Entonces los científicos son los primeros en identificar eso, que llamarán siringa, singueira, que llamarán borracha, después como el caucho, que lo llamarán muchas maneras, y cuentan que eso pasa. Entonces empiezan a extraer ese látex, ese caucho, y a darle usos y a tratar de buscarle procesos de vulcanización para hacerlo estable. Y los procesos de vulcanización los van a hacer, fundamentalmente, los van a hacer dos personajes por motivos completamente chistosos. Uno de esos personajes lo va a hacer, van a ser personajes muy conocidos. Primero, el primer uso que va a tener ese látex, ese caucho, como tal, es en los preservativos o condones que llaman, y es cuando a mediados del siglo XIX empieza a aparecer una protección contra las terribles enfermedades de transmisión sexual que no tenían ningún tipo de cura en esa época porque no existían los antibióticos. Así que este látex va a crear toda una revolución en la época en que eso se va a volver fundamental, porque son la historia de los preservativos ligada al descubrimiento del caucho, que va a ser una revelación en Europa a mediados del siglo XIX como a comienzos del XXI. En aquella época, por las enfermedades de la sífilis y hoy por las enfermedades del SIDA, este caucho va a tener una significación muy importante en la vida cotidiana. Pero ese no es el uso que le va a dar el imperio. El uso que le va a dar el imperio, hemos dicho, la razón por la cual esto se va a volver el corazón de la jugada, es porque eso van a tratar de aplicarlo a otros usos. Entonces hay un personaje que se llama Goodyear, así, Goodyear, y el tipo está tratando de vulcanizar ese caucho y hace unos experimentos con azufre que huelen espantoso y llena esa bañera de ese material horroroso, y su esposa amenaza con separarse de él si sigue haciendo experimentos con el caucho, porque eso huele maluco, se pega, no hay quien lo limpie, es una pereza. Entonces el tipo le jura y le rejura que él no va a volver a hacer experimentos con el caucho. Un día ella llega a casa antes de tiempo y el tipo se siente sorprendido. Mucho más grave que si estuviera con una preciosa chica es que todavía sigue haciendo experimentos con el caucho, y eso es incumplir a la palabra con ella. Entonces, del susto, coge todo el experimento, el azufre, todo, y lo echa al fuego. Y al echarlo al fuego, para borrar las evidencias de que estaba experimentando, al echarlo al fuego, se vulcaniza. Produce el proceso de vulcanización, es decir, de garantizar una calidad estable en las propiedades del caucho. Entonces descubre esa técnica, que serán las técnicas que se le van a poner a las llantas más adelante, y por eso se llaman Goodyear las llantas, es esa empresa, y por esas características es que él lo va a empezar a reclamar. Por el otro lado, en Irlanda, hay un personaje que tiene un niño que da unas loras terribles, y el niño quiere una bicicleta, y él le prometió que le iba a poner una cosa especial a las llantas de la bicicleta, y entonces con cámaras de aire, haciendo toda clase de experimentos para complacer el asunto del triciclo, porque no era una bicicleta del triciclo de su niño chiquito que le tenía montada una pataleta total, le da el revestimiento de caucho a las ruedas y ve que eso funciona. Entonces se la vende a una fábrica de bicicletas.
Entonces la bicicleta, en la cámara del aire, el truco es la cámara de aire recubierto con la sustancia del caucho. Y la fábrica de bicicletas le va a dar un patrocinio a un ciclista que ya estaba en decadencia, y al correr con las llantas de cámara de aire y de caucho, le gana a todo el mundo, pero de lejos, regao, y empiezan a ver que eso es terriblemente efectivo. Y entre los experimentos de Goodyear y el descubrimiento, el uno huyendo de su esposa y el otro tratando de complacer a su hijo para evitar una pataleta, empiezan a idear el sistema de los neumáticos, de las llantas. Y las llantas se empiezan a usar primero para las bicicletas, luego para las motocicletas y para la industria del automóvil. El automóvil se está inventando y las llantas, el caucho es la solución para esas llantas. Entonces el caucho empieza a tener usos masivos en la sociedad industrial y empieza a convertirse en una cosa de capital importancia. El caucho de aquí para adelante se va a convertir en algo fundamental, y el caucho lo produce el Amazonas. Entonces, alrededor del caucho, la demanda de caucho se vuelve una cosa gigantesca, 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 y va a crear un nuevo boom, una nueva bonanza. Entonces los mismos del nordeste que dejaron sus cultivos para ir a buscar oro como locos, dejaron sus cultivos para ir a sacar látex, caucho de la selva, y va llegando una cantidad de gente. Otra vez llega la hojarasca a la selva, como había llegado a la ruta del oro. Van a sacar todas las riquezas del caucho, porque el caucho empieza a valer, como no lo conocen sino allá, y sale desangradito apenas de los árboles de la selva. Entonces eso es muy costoso, es costoso sacarlo, es costoso venderlo, entonces es muy rentable. Entonces va llegando toda la hojarasca allá, y va llegando una figura que se llama los seringueiros, por la siringa, por lo que va a ser los seringueiros, que son los caucheros. Nosotros vamos a conocer el sistema de esclavitud tan horrible, tan brutal y tan macabro que se creó alrededor del comercio del caucho por una denuncia histórica plasmada en una obra literaria que nosotros los colombianos conoceremos como La Vorágine, escrita por José Eustacio Rivera, contando las aventuras de Arturo Cova y Alicia, quienes se internaron en lo profundo de la selva y se encontraron con la explotación de la cauchería. En esa novela se relata cómo los caucheros los endeudaban permanentemente, porque la cooperativa era la que les proveía de los alimentos a cambio del caucho, y siempre estaban en deuda. Entonces, entre más endeudados estuvieran, más miembros de sus familias tenían que meter para poder pagar la deuda, y de una manera tal que nunca estaban a paz con los señores del caucho. A brutales explotaciones fueron sometidos a los castigos más terribles, y una de los episodios más desgarradores y más terribles es el de la Casa Arana en el Perú, que era una cosa gigantesca, gigantesca, donde la gente era sometida a un mundo infernal por la explotación del caucho, a las torturas más terribles, a las hormigas tambochas untados de miel, a las historias más aterradoras de gente quemada viva, de terror, de explotación, de miseria, de ambición, de ruin naturaleza humana. Uno de los episodios más brutales y más aterradores es el episodio de las caucherías. A nosotros nos toca la cuenca de la Amazonía, en lo que es Guainía y Amazonas, pero toda la explotación del caucho va por toda la Amazonas. Entonces, por supuesto, eso tiene historias en el Perú, tiene historias en Colombia, tiene historias en Brasil, y los seringueiros van a conocer a manos del látex que va germinando y creando la sociedad industrial las formas más terribles de crueldad, degradación, explotación, sometimiento, sumisión, digamos, el grado de descomposición que eso generó sobre las comunidades indígenas sometidas a la explotación cauchera todavía tiene consecuencias en profundas desarticulaciones tribales que se dieron alrededor del comercio del caucho. Todavía en las zonas de cauchería existe una idea de endeudamiento perpetuo, de esclavitud alrededor del caucho. Entonces, esto va a generar una cantidad de dolor y una cantidad de riqueza, y una explotación
cruel y despiadada sobre el mundo indígena. El mundo indígena está golpeadísimo porque ya en la época de la Ruta del Oro los fueron sacando de ahí de una a medida que iban apareciendo los garimpos. Ahora que estamos en la época de la siringa y que van a llegar los siringueiros, entonces las comunidades indígenas, como están en las cuencas y están en el corazón de toda la explotación del caucho, pues es la gente que más directamente se va a ver afectada porque le va a tocar el enfrentamiento con el mundo blanco, desde la crueldad, desde la ambición, desde la riqueza desmedida, y esto va a generar ciudades que salen de la nada, y lo mismo, riquezas súbitas, riquezas descomunales, eso va a tener unos precios internacionales grandísimos, y a medida que el caucho se va extendiendo, la sociedad industrial va creciendo, y va creciendo por un lado por el petróleo, pero por otro lado por el caucho. Entonces el caucho la va convirtiendo, se va convirtiendo en la posibilidad de hacer las llantas, y las llantas son las que le van a dar la viabilidad. Las llantas desde el punto de vista del rodaje y la gasolina desde el punto de vista del combustible son los dos pilares que le van a dar al mundo del automóvil y al mundo de la bicicleta y de las motocicletas, todo, digamos, el mundo del transporte empieza a gravitar alrededor del caucho, y esto se va haciendo cada vez más mayor la demanda para la era industrial. Entonces el mundo industrial devora el látex que se saca del Amazonas, y el látex que se saca del Amazonas devora a los siringueiros que trabajan en él, y contaban en la vorágine cómo en la medida en que se desangra el caucho, porque para sacarlo hay que hacer unos cortes transversales en el árbol en varias direcciones que producen que gotee sobre una pequeña latica que es donde se recoge el látex, mientras se desangra el caucho, que es la savia del árbol. Las sanguijuelas y toda clase de bichos van desangrando a los siringueiros que están en ese momento explotando el caucho, y el precio que la selva cobra por la riqueza que da es inmenso, en dolor, en todo lo que es trabajar en la selva, y además en sufrir las condiciones de explotación más terribles que no se puede imaginar. El grado de crueldad que se manejó aquí es absolutamente aterrador. Entonces esta riqueza va a traer muchísimo dolor y va a arrojar la hojarasca sobre el Amazonas y va a ponerla en el mapa de una manera súbita, aterradora, delirante, y va a traer todo el mismo combo que había ido a buscar el oro, porque hay muchos episodios de riquezas súbitas, de momentos en los cuales el Brasil atraviesa esplendores gigantescos, en los cuales algo sale de la nada y luego, así como llegó, se va. Un inglés va a llevarse a escondidas estas semillas y las va a sembrar en Malasia, y cuando germinen las semillas en Malasia, terminará la bonanza del caucho en el Amazonas. Pero mientras eso sucede, en el delirio de la selva va a surgir una riqueza colosal, un palacio en la mitad de la nada, barcos remontando. La miseria está dada por la cauchería, el esplendor está dado por la extravagancia del Palacio de la Ópera, y la ciudad que se convierte en el corazón de todas estas historias del caucho es la ciudad de Manaus. En el siguiente programa vamos a continuar con las miserias y los esplendores de la era de la cauchería, y nos vamos a acercar a la otra bonanza que va a venir, que viene por el lado del café. Entonces veníamos del azúcar al oro, al caucho, al café, creando diferentes aspectos del Brasil, y la próxima vez construimos este gigantesco palacio extravagante de mármoles de Carrara, de cantantes de ópera de Caruso, en la mitad de la selva, contando las epopeyas del mundo de las caucherías. Entonces, desde los espacios de las Amazonas, de las mujeres guerreras que tanto intrigaban en Ingushetia como a las orillas del río, que tanto intrigaron a Orellana, como aquellos que peleaban en los tiempos de los imperios, desde estas mujeres míticas, desde la selva madre del silencio y esposa de la soledad, que nos describía José Eustacio Rivera en La Vorágine, desde el desarrollo de un Brasil cauchero, desde la siringa, desde la llegada de la hojarasca a la selva y el mundo de los indígenas que resiente esta súbita riqueza, desde estos esplendores y miserias de la era de la cauchería, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.